mandó a los primeros hermanos a China. Creo que los nombraron en diciembre del año anterior. En febrero los juntaron un par de semanas y en los primeros días de abril se fueron a China. Así estuvo fue bendición y arréglatelas. Entonces los hermanos llegaron después de 6 semanas de viaje en barco, llegaron a Shanghai, lo que hoy es Shanghai, y después de peripecias llegaron a Beijing. En Beijing yo pude vivir un año en Beijing, todavía me tocó convivir con 3 hermanos chinos, y había 4 escuelas maristas en la ciudad de Beijing. Para 1908, China ya se hizo provincia. 1891 empezaron, en 1908 China ya era provincia. Y de esa provincia salieron, muchos hermanos. En 1949, cuando fue cuando el Partido Comunista entró en China, había 215 hermanos maristas, 215. Y 109 eran chinos. Entonces era la mitad hermanos chinos, un poquito más de la mitad hermanos de muchas nacionalidades, no eran nada más franceses. 1949 expulsan a todos los hermanos extranjeros. Los hermanos chinos, pues unos se van a su casa, muchos se quedaron escondidos. Es una La diáspora. es una que parece que los hermanos tienen algo en chino, pero ojalá esas cosas se traduzcan y parece que ya hay por ahí algunos escritos, pero es una epopeya, es realmente un periodo interesantísimo de los hermanos en China. Los hermanos extranjeros que salieron de China no se regresaron a sus países. Entonces, en 49, China había fundado Sri Lanka en 1911. La provincia de China hizo la fundación en lo que era Ceilán entonces, que ahora es Sri Lanka, en 1911. Entonces, eso ya existía. Pero al salir, en 48 también la provincia de Estados Unidos mandó 4 hermanos a Filipinas y Filipinas se fundó en el 48. Pero después de los hermanos que salieron de China, fundaron Hong Kong, Taiwán, Malasia, Singapur, Japón. Esos fueron, por lo menos esos 5 países, fueron de hermanos extranjeros que salieron de China. Entonces, la expulsión de China sirvió para que los hermanos se extendieran en Asia. Bien, hace 2 periodos, el hermano superior general de entonces, el hermano Sean Salmon, un hermano americano que muchos de ustedes habrán conocido, se dio cuenta con su consejo de que la cantidad de hermanos que había en Asia no correspondía a la realidad. O sea, una inmensa proporción de población mundial vive en Asia y en Asia no había más que 150 hermanos en ese entonces, más o menos. Entonces el hermano Sean Salmon hizo una invitación, mandó una carta a todos los hermanos invitándolos a ofrecerse para ir a Asia, para ir al Asia. Eso fue en el año 2005. Pues ni tardo ni perezoso, en 2006 se empezó un programa que le llamamos Adyentes, precisamente para empezar a mandar hermanos voluntarios a países de Asia. A mí me tocó la fortuna de estar en el equipo que nos encargamos de, más que preparar a los hermanos para Asia, de traer a los hermanos que se habían ofrecido al Asia
y hacer un programa de 5 meses, un poquito de discernimiento para ver si, porque no nada más es decir, yo, como antes, ¿no? De que ahora tú te vas y a la semana ya te vas. Entonces, un poquito de hacer un poquito de discernimiento. Tengo entendido que fueron unos 150 hermanos que se ofrecieron a esos programas. Nosotros en 3 años tuvimos alrededor de unos 70 hermanos en diferentes grupos. Entonces venía, se hacía un discernimiento y a partir de eso, de ese programa se abrieron los siguientes. Bueno, Corea fue antes. Corea se fundó en 1971. Aquí tenemos a uno de los fundadores, al hermano Eduardo. India también se había fundado un poquito antes de Chiripa. Digo de Chiripa porque unos hermanos de Sri Lanka fueron a estudiar a India y ahí empezaron a juntar vocaciones y se formó un sector en India. Pero los países que se abrieron después del programa Gentes fueron Vietnam, Bangladesh, el norte de India, porque ya había en el sur. India es un país, es un continente. Entonces hablar del norte y hablar del sur es hablar de dos países diferentes. Entonces se fundó Vietnam, Bangladesh, India, el norte de India. Camboya ya había una fundación de una escuela para personas minusválidas por los hermanos australianos, pero también se hizo una nueva fundación en Camboya. Tailandia, y lo que más queríamos era regresar a China. Entonces regresamos a China. Ahorita de los hermanos chinos de antes, queda uno. Sobreviviente queda solamente uno que vive en Beijing, pero ya tenemos 3 hermanos chinos jóvenes. 2 ya con votos perpetuos, uno todavía está en votos temporales. Entonces, Asia se ha extendido, digamos, el número de países ha aumentado con una presencia muy interesante. De esos países, en Vietnam, que ya llevan los hermanos un poco más de 10 años, cerca de 15, más, porque se fundó en el 2007, fue el primero de los países. Ya tenemos cerca de 20 hermanos en Vietnam. En Vietnam hay muchas vocaciones, hay muchas vocaciones. De hecho, en Corea ahora estamos esperando un hermano vietnamita joven que a ver si se anima a quedarse. Va a venir a visitarnos con la idea de reforzar también el grupo de Corea. Pero nada más para darles una idea, ahorita en Corea somos 21 hermanos en el sector Corea-Japón, y en Vietnam ya son como 20 hermanos, soltanto en 15, un periodo más o menos de 15 años. Vietnam va a repoblar la población marista de Asia por lo que se ve por el momento. Pero también tenemos algunas vocaciones de Camboya y de Bangladesh. Tailandia es muy difícil. Tailandia es un país que ser tailandés significa ser budista, así es que es muy difícil encontrar vocaciones ahí. Pero bueno, ahí están los hermanos trabajando. Entonces, del grupo de los hermanos de otros países, del grupo del programa Adyentes, al principio eran unos 40. Yo ahorita no tengo yo los datos exactos, quizá ya sean la mitad, porque la mayoría de los hermanos que fueron a ese programa Adyentes no eran jóvenes. Yo me acuerdo cuando empezamos a recibir a los hermanos, yo decía, híjole, esto no va a funcionar porque eran todos hermanos de mediana edad. Ir a Asia, aprender un nuevo idioma. Mi experiencia yo fui de 24 años a Corea y pues a los 24 años todavía la adaptación, el aprendizaje de la lengua es más o menos fácil. Pero ya gente grande,
esos lenguas asiáticas no son fáciles. Pero fue una bendición, fue realmente una bendición tener grupos de hermanos maduros que fueron a estos nuevos países. Una bendición en el sentido de que, como eran ya gente madura, más realista, no empezaron a hacer cosas al sin ton y son. La idea era ir, aprender, observar, ver las necesidades y responder a necesidades. Y eso lo supieron hacer muy bien, yo creo. Bien, eso por parte de toda el Asia. Yo les quisiera platicar un poquito de mi experiencia como misionero, ya después aquí el hermano Eduardo les platicará más sobre su experiencia. Como les comentaba, yo eh, trabajé un año solamente aquí en México, en la comunidad de Celaya, en la escuela de Celaya. Fue una experiencia riquísima para mí. Y de aquí ya me mandaron a Corea. La idea era estar 6 meses en Estados Unidos para aprender inglés y luego irme a Corea. Los hermanos que estaban en Corea me dijeron, no, 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 nada de 6 meses, aprende inglés bien y después te vienes. A mí no me gustó nada porque a mí ya se me quemaban las habas por irme a Corea, pero fue también un gran acierto de los hermanos que ya tenían experiencia, porque pude aprender el inglés más o menos, y eso fue lo primero que pude hacer también en Corea, ¿no? Al llegar allá. Cuando llegué allá, uno de los hermanos me decía, anota todo lo que veas raro, porque después ya no vas a saber lo raro, y ciertamente ya después no sabe uno. Experiencia, hace unos meses me pidieron también en la red latinoamericana, interamericana de espiritualidad marista que les hablara un poquito sobre esto y preparé algunas cosillas y nada más les quiero compartir un poquito algunas de las experiencias como misionero. Primero, la cuestión de misión a veces se oye así como muy romántica. Yo me acuerdo cuando iba mis papás, cuando me fui a Corea, yo les dije a mis papás, vamos a Los Ángeles, vamos a Disneylandia, vamos a Disneylandia. Tenía un hermano, mi hermano menor tenía entonces 15 años. Le dije, mire, que sea su fiesta de 15 años. Entonces yo les dije a mis papás, vámonos a Disneylandia, porque mi intención era yo mandarlos de regreso a México y yo irme ya a Corea. Y así pues hacer un poquito menos dolorosa la separación. Y así le hicimos. Entonces yo me fui nos fuimos a Estados Unidos, a Los Ángeles. Yo mandé a mis papás a México y ya me fui. Pero en el momento que me quedé solo, ahí en Los Ángeles, ya que había mandado a mis papás, yo iba a salir 2, 3 días después, fue cuando dije, ah, caray, esto va en serio. El sentido, una de las cosas que el misionero aprende, ¿no? Es un poquito, y que tiene que experimentar es la soledad, el sentirse en tierra extraña, sin conocidos y nada. Pero lo que les quería comunicar es la visión un poquito romántica de la misión. Yo tomé el avión, entonces no había vuelo directo, había que bajar en Hawái y de ahí a Japón y de Japón el último brinquito a Corea. Y yo me acuerdo que iba yo pensando, me sentía yo San Francisco Javier, ¿no? Yendo a las misiones, imaginándome una idea romántica de la misión, ¿no? Llega uno a Corea y no entiendes ni papa ni puedes decir nada y te das la primera frustración. Pero la idea romántica del misionero pronto se desvanece y te das cuenta de que misioneros puede serlo aquí como ustedes lo son aquí o yo lo soy allá. Es simplemente un cambio de cancha, por decirlo así, ¿no? Pero ciertamente hay algunos retos que son interesantes. Definitivamente el salir de la zona familiar, ¿no? De la zona de confort. De repente te encuentras en un mundo extraño
y estar abierto a aprender de cero, el shock cultural, no nada más cultura, sino también lengua, alimentación. Yo a los 6 meses de haber llegado a Corea me dio una anemia fortísima por el cambio, seguramente por el cambio de alimentación, ¿no? Y no solamente eso, posturas, gestos, había que sentarse en el suelo con los pies, los que han ido de visita lo saben, pero al principio uno se sienta y con las piernas así, ¿no? Porque pues, no está uno acostumbrado a sentarse en silla. Entonces empezar a bajar las piernas para que estén al ras del suelo. Los que hacen yoga, pues han tenido la experiencia. Clima, apariencias, es entrar en un mundo nuevo. Eh, yo creo que una de las grandes ventajas que nosotros tuvimos al ir a Corea fue el hecho que la idea cuando la provincia de México decidió abrir en Corea, la idea fue ir a enterrar los huesos a Corea. O sea, no, la idea era ir a quedarse, nada de volver, ¿no? Y esa idea, yo creo que fue un punto, yo reflexionando en mi propia experiencia, fue algo que lo siembra a uno en el lugar. Porque yo pienso, si hubiera yo tenido en mi mente la idea de volver, a las- a la- al ratito regresa uno, sobre todo después de la primera visita de familia. Los hermanos que empezaron allá tuvieron la magnífica idea de decir, las primeras vacaciones van a ser después de 5 años. Generalmente venimos cada 3. Pero ellos dijeron, no, las primeras vacaciones después de 5 años para aprender la lengua, para aprender más o menos la lengua. Si no, si viene uno antes, se le olvida, ¿no? Y yo me acuerdo, después de las primeras vacaciones, dice uno, ay, híjole, ¿vuelvo o no vuelvo? Porque ya no tiene nada de romántico, ¿no? Ya después de 5 años de estar por allá, ya sabe uno a lo que va. Entonces, pero digamos, esa idea de yo vengo a quedarme, este es mi lugar, pase lo que pase, ¿no? Eso yo creo que fue una ayuda muy fuerte, ¿no? Otras, otras cosas que uno experimenta, la sensación de impotencia. Eh, yo llegué a los 24 años después de un año de actividad en Celaya. Nosotros teníamos, al principio no podemos hacer nada, los primeros 2 años fue de estudio de la lengua, pero después tuvimos un centro de estudiantes, una como biblioteca donde los estudiantes venían, pagaban un boletito y se pasaban todo el día en el centro de estudiantes estudiando, porque en su casa no tenían lugar para estudiar, entonces ahí había escritorios, en fin. Y después de un año y medio que estuve estudiando la lengua, me mandaron a ese lugar en la ciudad de Andong, donde estuvo también Eduardo. Y lo que yo podía hacer, porque no tenía lengua, era vender boletos de entrada. Y yo me decía a mis 25, 26 años, yo vine a Corea a vender boletos, porque pues no puede uno hacer nada. No puede uno hacer. Bueno, yo tuve también la fortuna de poder enseñar un poco de español en la Universidad de Lenguas, tanto español como inglés. Eso me dio un poquito de contacto con los jóvenes coreanos, pero fuera de ahí, para aprender la lengua se necesitan años. Mi primera clase en puro coreano creo que fueron después de 7, 8 años de haber llegado a Corea. Y porque me empujaron a darla, si no, no me hubiera yo animado, yo creo. Entonces, esa sensación de vulnerabilidad, de impotencia, de sentirse inadecuado, y les comentaba a mis compañeros, y de saber, y de ser consciente de que no puedes desarrollar todas tus posibilidades, ¿no? Por las limitaciones de la lengua, no puede uno hacer todo lo que uno quisiera, ¿no? Y lo que uno quizá podría. Entonces eso pide
Ir a un país extranjero es una magnífica lección de humildad, de sencillez, porque uno parece tonto, si, bueno, siéndolo también, ¿verdad? Pero a veces uno parece tonto en medio de la gente y experiencias muy frustrantes, por ejemplo, después de estar 2, 3 años, te subes a un taxi y le dices al taxista, lléveme al aeropuerto y me dice, perdone, pero no entiendo inglés. Le digo, si te estoy hablando en coreano, hombre. Claro, ellos esperan que le hable uno en inglés, yo creo, pero en fin, hay muchos detalles así muy frustrantes, ¿no? Entonces, aprender a convivir y hacer un poquito de humor a esas situaciones. Pero se enfrenta uno con sus propios límites, aprende uno a convivir con una cultura nueva. A mí me extrañaba mucho que cuando nos juntábamos con mexicanos en alguna fiesta patria en la embajada, los que estaban en Corea mexicanos, todos despotricando contra los coreanos y haciendo comparaciones muy negativas, como que su experiencia era muy negativa. Yo decía, pero pues, si no es para tanto. Pero lo que pasa es la perspectiva, ¿no? Si tú vas y comparas todo en un país extranjero, pues claro que nada funciona como tú quieres, ¿no? Porque estás acostumbrado a otra cosa. Entonces, necesito una cierta apertura, ¿no? O sea, decir, bueno, el raro soy yo, ¿no? Yo soy el raro aquí. Entonces, es abrirse, respetar a la cultura, empezar a apreciarla, empezar a valorarla y a darse cuenta, es otra de las experiencias para mí muy fuertes, que uno dice que va a cristianizar y te encuentras que en la cultura pagana encuentras gestos, actitudes de las personas que son más cristianas que las nuestras. Una cosa que a mí me golpeó muchísimo fue empezando a trabajar con los alumnos, con los estudiantes universitarios. Me hice muy amigo de una familia, de una estudiante para hacerlo claro. Y entonces, en varias ocasiones visité a su familia. En la familia eran 2 hombres, los hijos, 2 hombres y esta muchacha que era estudiante de español. Pues a mí me golpeó muchísimo ver que la sirvienta, la señora que les ayudaba a la familia, era una familia sin religión, ¿no? Pero la señora que les ayudaba en la casa dormía y convivía en el cuarto con la muchacha. Yo en mi casa tuvimos siempre alguna muchacha que nos ayudaba en mi casa y qué esperanzas de que durmiera con mis hermanas, ¿no? Gestos de esa naturaleza que dice uno, ay, jole, pues aquí está la cosa al revés, ¿no? Yo soy el evangelizado al ver ciertas cosas. Entonces, realmente empieza uno a hacer comparaciones y descubre tanto la riqueza propia como las limitaciones propias y las riquezas de otras culturas, ¿no? Bien, entonces apertura, Asia ofrece un ambiente de vida simple, en ese entonces, un estilo de vida muy simple y feliz que nosotros lo sentíamos, no sé, Eduardo, yo lo sentía como muy mariano, ¿no? Precisamente por la sencillez, era fácil entonar con ellos, con la gente, porque también son en cierta forma semejantes a los mexicanos. Pero en fin, el estar en un país extraño, con una cultura distinta, con una lengua distinta, requiere de mucha perseverancia en el sentido de cuando empieza uno a aprender la lengua y te empiezas a medio mover en esa lengua, la tentación es estancarte y quedarte ahí. Y no, hay que seguir estudiando y aprendiendo.
En- Les estaba comentando hace rato a algunos de ustedes, entre más estoy en Corea, más me doy cuenta de que no entiendo no tanto la lengua quizás sí, pero la mentalidad, la manera de pensar, la manera de entender las cosas, la manera de prever. Yo a veces, incluso la lengua, a veces yo entiendo, creo entender, y cuando checo con los hermanos dicen, no, 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 pero es lo contrario. Ah, ¿cómo que lo contrario? No llega, por más que uno diga que sabe la lengua, a captar ciertos matices, cierta. Y la lengua, pues es, eh, la lengua no nada más es aprender a comunicarse, la lengua encierra una manera de pensar, una manera de ver las cosas, una manera de ver la realidad, ¿no? Bien. Desafíos, pues constancia, esfuerzo, dejarse interpelar por la gente, en un principio la pobreza era muy fuerte en Corea en general. Ahora es al revés. Ahora el país es sumamente desarrollado y el reto para nosotros es, como para pues, todo el mundo occidental, yo creo, es vivir con simplicidad. Este, yo creo que para nosotros ahorita el reto más fuerte es eso, vivir con simplicidad y tratar de conservar los valores comunitarios que cada vez van siendo más difíciles. Una última cosa, ya me alargué yo demasiado. Tengo por ahí unas fotos rapiditas, nada más para que vean. Son grupos, están en desorden porque son de las que tenía nada más en el teléfono. Este ha de ser algún grupo de una institución que tenemos de retrasados mentales en Corea. La siguiente es el grupo de hermanos. Perdón por ya no es correcto decir retrasados mentales, perdón. Es ahora gente especial. Ok, perfecto. Gracias porque en fin, aquí es el grupo de hermanos coreanos. El que está sentado, el segundo de la derecha a la izquierda, es un hermano filipino que es nuestro provincial en la provincia de Asia del Este. Y el que está de pie, el segundo de pie, es otro hermano filipino joven que está preparándose para los votos perpetuos y que este año, no, el año pasado ya va a cumplir un año, que vino a Corea para reforzar también el grupo, está estudiando el coreano y parece que sí lo va a aprender. Esta es nuestra capilla. El padre, el que está en el centro, algunos de ustedes lo han de conocer porque él era hermano marista, vino a estudiar un poco de teología, se quedó aquí unos 3 años y cuando lo estábamos esperando de regreso en Corea ya no llegó, porque en Estados Unidos ahí un obispo lo engatusó le dijo que lo hacía sacerdote porque tenían en la diócesis fieles coreanos. Entonces quedó ya en la diócesis encardinado ahí, pero ahora ya está jubilado y entonces nos hace el favor de celebrarnos a nosotros y va a todas las comunidades, es nuestro capellán prácticamente, el hermano José Kim. Los demás todos son hermanos coreanos. En los últimos 3 años hemos perdido 3 hermanos que han muerto, uno cada año. La siguiente. Esta es el santuario de los mártires coreanos, que es la casa que está enfrente de nuestra casa en Seúl. Se llama en coreano Choltusan, que es el lugar donde decapitaban a los cristianos y los echaban al río. El río está de un lado. Es una foto del lugar. ¿Alguna reunión de los hermanos ahí en Corea? Este es el hermano filipino renovando sus votos ahora en Pascua. La siguiente. Esto es una de las comunidades que tenemos está en una montaña. La idea es
Es una casa de retiros y van grupos de vez en cuando, pero ahora los hermanos que viven ahí, cuando no hay gente, se dedican a la agricultura, como ven, entonces siembran ahí. Esa es la casa en las montañas, un grupo que fue ahí de retiro. Esta era la casa de los hermanos enfermos, el que está al final, después va a salir la fotografía, murió. Yo ya estaba aquí de vacaciones, murió ahora el 4 de julio. Son dos hermanos simpática porque uno de los hermanos se hizo un rabat y se lo puso según el estilo aquí, un cumpleaños de algunos de los hermanos. Esta fotografía que quise poner porque es el hermano más anciano y el más joven de Corea, coreanos. El hermano tiene 77 o 78 años y este hermano 35, 36. Acaba de nuestros votos correos. Esto fue el 5 de junio en que nos juntamos para celebrar al padre de Champaña. Este es el hermano que murió. Eso me lo mandaron a mí ya por el WhatsApp, el cacao. Es todo, ¿verdad? Bien, bueno, pues yo ya ahí ya. Yo voy a tratar de enfocarme un poco más directamente a las vocaciones coreanas para nosotros, la formación a los hermanos coreanos y cómo se ha ido desarrollando lo que llegó a ser un distrito marista, se pasó ahora a la otra provincia, Asia del Este. Pues bien, cuando se inició la misión de Corea, se nombraron 4 hermanos. Estos 4 hermanos llegaron, se establecieron originalmente en una casa franciscana. Los padres franciscanos los aceptaron, sobre todo aprovechando que a un lado de la casa estaba la escuela de lengua coreana, una escuela abierta a extranjeros, no solo católicos en general. Entonces ahí vivían los hermanos, ahí estudiaban. Entonces durante todo el primer año de estudio de la lengua, que debieran ser 2 años, estudiaron su primer año y al mismo tiempo estuvieron relacionándose con otras congregaciones, con misioneros que por su experiencia podían ayudarles a decir, pues les conviene que hagan esto o que hagan aquello, de tal manera que se fueron tomando ideas de cómo lanzar la misión. Entonces, ese primer año, de esa manera estudiando la lengua y estudiando la situación. Llegó el segundo año y otro grupo, el primero de 4 hermanos, el segundo grupo otros 4 hermanos. En el segundo grupo llegué yo con otros 3 hermanos. Llegamos y lo mismo que los anteriores, tendríamos que estudiar la lengua. Y muy bien, solo que cuando nosotros llegamos al poco tiempo ya se cambiaron los hermanos y nosotros con ellos a otra casa, una casa alquilada de unas religiosas seglares
parte de la casa para ellas, la otra parte de la casa para nosotros y el sótano de la casa a otros hermanos, hermanitos de Jesús se llaman. Pues ahí vivimos, empezamos a vivir. Entonces íbamos también a estudiar junto con los otros hermanos que pasaron al segundo año y a estudiar. Pues acababa de empezar el curso cuando uno de los cuatro hermanos iniciales lanzó a través de la parroquia un mensaje diciendo, hermanos maristas mexicanos, llegamos, estamos en Seúl, venimos a la labor educativa. Palabras más, palabras menos, lo que ahí se puso para presentarnos. Entonces, ahí apareció para todos los cristianos católicos. Pues debido a eso, llegó una llamada telefónica. ¿Quién la recibió? No me acuerdo, pero se la pasaron a uno de los cuatro primeros hermanos que en un año de dos que tenían que ser, aprendió el coreano como coreano. Muy inteligente, muy listo, le echó ganas. El caso es de que ya lo hablaba muy bien. Contestó el teléfono y el que hablaba le dijo, pues, a raíz de lo que leí de la parroquia, a mí me interesaría platicar con algún hermano. Pues claro, lo invitó a platicar, habló con él. El muchacho sí tenía intención de conocer lo que era la vida religiosa y pues en poco tiempo se le fue acercando a nosotros, ya después un tiempo a convivir con nosotros, hasta que él mismo dijo, pues yo quiero ser hermano. El primer hermano que ingresó, luego ingresaron otros dos, de tal manera que la formación sirvió para que los tres ya empezaran como hermanos. La formación, claro, estuvo al cargo del hermano Manuel, si algunos lo conocieron aquí en México, Manuel Villarreal. Entonces, para poder ser maestro de novicios, se requirió un permiso de Roma por la edad. Él se fue de México 20. siendo escolástico de 20 años. Entonces no podía ser maestro de novicios según los Canónica. cánones de la iglesia. Y sí se le permitió, pero como situación especial. Pues ese fue el principio de cómo llegó este primero, llegaron otros dos, se les fue formando poco a poco y podría decirse de paso, estuvimos ayudando en la formación. ¿Quién más? ¿Quién menos? De una manera, de otra, pues fuimos dando la vida religiosa marista, pues viviendo con ellos, conviviendo. Eso ustedes lo pueden entender, pues sí fue un buen paso a dar, que los hermanos viviendo nuestra vida comunitaria, nuestra vida religiosa, por la oración, por la vida de relación, por lo que sea, les fue entrando poco a poco a ellos. Y sí, los tres, después de la formación de 2, 3 años, ya fueron hermanos. Hermano Kim Carlos. Hongsu. Hansu se llamaba, Hongsu. Hongsu.
luego otro Rafael y luego otro Bartolomé o Bartolomeo. Estos dos últimos estuvieron, pero al poco tiempo ya no siguieron. Y se quedó el hermano con su Carlos. Siguió muy bien y dicho sea de paso, pues sí, siguió y murió como hermano. Pero seguir con lo de las vocaciones y entraba otro, otros dos, que otros cuatro, sin decir exactamente cada cuándo, sí se fueron multiplicando. Ya acá en México y en Roma los hermanos decían, pues ya pronto Corea va a tener más hermanos que México. Así iba progresando poco a poco. Y la formación, repito, pues sí, hermanos de ese hermano y hermanos de todos nosotros. Me incluyo, bueno, pues porque estaba conviviendo con ellos, no porque yo fuera el gran formador, pero todos estuvimos tratando de vivir como convenía nuestra vida como misioneros, maristas, como para iniciar la misión marista. Y sí, se prolongó, siguió, se multiplicaban. Estando así en tiempos de formación, en los primeros años, un obispo de Estados Unidos, ya en Corea, sabiendo que había hermanos maristas y siendo él un exalumno marista, mandó llamar al hermano superior, el hermano Enrique Ruiz. Y ya en plática, que nos comentó Enrique, pues el señor obispo se presentó, les dijo, soy muy contento que hayan venido los hermanos, porque tengo muchos buenos recuerdos de mis maestros hermanos maristas en Estados Unidos. Y seguía la conversación que haya sido, y le dijo, hermano, mire, allá al frente está el colegio. Es un colegio, pues, de mi parte, con colaboradores. Ese colegio no les sacó una escoba, tómenlo. Me imagino sí, que tragó gordo el hermano Enrique diciendo, híjole, qué buena oferta. Y el hermano Enrique le dijo, señor obispo, pues desgraciadamente ahorita no puedo decirle sí, ni aunque junte a mi consejo, no se lo puedo decir porque tenemos hermanos coreanos, mexicanos, hermanos coreanos en formación. Unos en escuela de catequesis, uno o dos ya estudiando en Roma, hermanos extranjeros mexicanos, pues no es fácil que puedan entrar ahí, requerirían permisos especiales. Lo siento, señor obispo. Y le dijo, bueno, a ver si pasando el tiempo. Y sabemos que pasó el tiempo, lo volvió a llamar y el hermano Enrique le dijo, señor obispo, otra vez mi negativa porque no creo que nuestros hermanos pudieran ellos organizarse de tal manera que tomaran el colegio, porque tienen otros estudios, porque quizás lo que estudiaron no sea lo requerido para estar en el colegio y regentearlo. Y el señor obispo, bueno, lo siento mucho.
Se sabe que el señor obispo invitó a otra congregación a tomar el colegio. Y lo tomaron y al año ya no pudieron seguir. ¿Por qué? Es un interrogante. Pero quizás nos hubiera pasado lo mismo. Entonces, cuestión de educación a ese nivel educativo escolar no, nunca se pudo. Y no se pudo y no se ha podido, ¿verdad? Y no se ha querido tampoco, porque Tampoco no se puede. El gobierno coreano tiene las riendas de la educación bien llevadas porque tiene muy bien todos los niveles educativos, desde el kinder hasta las universidades. Gran parte de las universidades y escuelas son privadas, pero no de extranjeros. Quizás haya alguna congregación que sí tiene su colegio, como los jesuitas tienen una universidad. Las del Sagrado Corazón ya no es de ellas, pero le tenían un pertenece. colegio. Bueno, entonces por ese lado, todo lo que se fue dando de formación, que también queríamos que fuera formación académica, pues por el hecho de querer lanzarlos a la educación de los niños y jóvenes, pues se ha ido llevando y se ha ido buscando diferentes apostolados. Uno de ellos lo inició el hermano Alfredo con sordomudos. El hermano Alfredo habla la lengua de gestos, de señas. Él hablando, ya sabiéndolo, ya fue a Corea, ¿verdad? No, no, bueno, Bueno, sabías algo. las primeras vacaciones aquí en México, el doctor Berruecos, que creo que fue maestro del CUM, Exactamente. tenía un instituto para educación. Ujú. Entonces se quiso abrir la escuela, hubo permiso, ¿verdad?, de abrir la escuela. Empezó y por angas o por mangas ya no se pudo seguir. Ese fue un apostolado. Otro con huérfanos. Huérfanos que se dio una situación en la ciudad de Seúl. Había un orfanatorio no lejos de nuestra casa allí en Seúl que llevaba una religiosa alemana. Esta religiosa ya quería dejar Corea y dejar el trabajo y nos lo ofreció. Entonces tomamos ese orfanatorio. Lo tomamos y empezamos ahí mismo en Seúl un tiempo. Varios hermanos coreanos, a mí también me tocó estar en ese orfanatorio con esos jóvenes. Bastante bien porque iba bien organizado. Se llegaban los Juegos Olímpicos allá en Seúl, Corea, y el gobierno dijo o mandó decir que no quería ese tipo de organizaciones que de alguna manera los extranjeros llegaran a ver para no perder la cara. Es muy coreano eso, no perder la cara. Entonces se decidió entonces tomar el orfanatorio, tomar a los alumnos, llevarlos a nuestra casa en Seúl, que total era una casa de retiros para gente en general, pero que vivieran ahí los muchachos mientras se construía
fuera de Seúl. Entonces, sí, ahí estuvieron y ahí convivieron con los hermanos y se construyó fuera, en otro lugar que se llama Chunju. Allá se construyó ad hoc a las necesidades y se trasladaron allá, se llevó allá a todos los huérfanos, que de hecho empezó bien porque además de tenerlos ahí, se les mandaba a algunos a la escuela y otros a talleres que se empezaron en nuestra nueva casa. Se empezó con taller de ebanistería, con carpintero ebanista que empezó a trabajar muy bien con nosotros y organizando a los muchachos para que aprendieran carpintería y ebanistería al mismo tiempo. Posteriormente joyería, Sí, un poco, y luego una, un taller curioso porque en ese taller se hacen carpetas, tipo de carpetas como las que se usan para meter un documento oficial sobre todo y entregarlo con esa carpeta, que de hecho son carpetas bien hechas, de buen material, que dicen que en Corea se vende mucho y nuestro taller estaba vendiendo como un 60%. Así lo oí, no sé cómo vaya ahora. Entonces, talleres para ellos. Luego la presencia de hermanos y personal. Para esto el gobierno pagaba, porque hubo permiso de que fuera orfanatorio oficial, y el gobierno pagando a los hermanos y a los empleados. Eso como otro apostolado. Y apostolados de organización de grupos juveniles. Para ello, lugares como ahí en Seúl, donde se alquila el lugar para grupos juveniles que a la vez luego son ya de adultos. Y se da mucho ese que grupos van un fin de semana, alquilan y bueno, es muy útil para los hermanos como apostolado. Por otro lado, los hermanos extranjeros, hermanos mexicanos, ¿y nosotros qué? La situación se fue dando casi sin querer. El hecho de que yo fui a una población diferente de Seúl, llegué a vivir ahí, a empezar a trabajar, lo que ahí se organizó. Y viendo un extranjero, me vinieron a ver, oiga, usted no quisiera dar clase de inglés en la universidad. Sí, 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 me gusta la idea, si quisiera dar clase de inglés. Bueno, pues nos vemos tal día. La universidad estaba en la misma población, ya después se construyó fuera. Pues ya me citaron y ahí voy. Como quien dice este, ante los jueces, pues hable, o ya me hacían preguntas en inglés y bueno, pues la respuesta para mí no era difícil porque yo estudié el inglés en Estados Unidos y sí me fluía pues y ahí entre los profesores dijeron, pues muy bien, queda usted este, como parte de
Contratado. del magisterio aquí de la universidad. Y santo y bueno, empecé a dar clase ahí. Yo lo busqué, pues no. Yo iba a eso, tampoco. Igual que dice Alfredo, pues sí íbamos con otra idea. Y se fueron dando las circunstancias. De hecho, porque estoy hablando de la experiencia personal, aún mientras estaba yo dando clase, perdón, estaba tomando clases de coreano, me invitaron a dar clases de español. Entonces, sí se pudo cuando terminé la clase del coreano, entrarle un semestre a dar clase de español en otra universidad ya en Seúl. Sí, un semestre porque el profesor era un mexicano, yucateco, que tenía que venir a México y a Yucatán por situación familiar. Entonces, para que no quedara aquello sin profesor, me invitaron. Y era interesantísimo porque el primer día de clase en esa universidad llegó el coche con el chofer, vámonos, porque había una rama de la misma universidad como de la Ciudad de México a Toluca y lo llevaban a uno en autobús cuando era fuera. Cuando era ahí mismo pasaba el coche y lo llevaban a uno y lo regresaban a casa. No se sentía ahí uno como de huyo. Y sí, después, posteriormente me tocó de regreso otra vez a Seúl. Me invitaron a la misma universidad donde había dado un semestre, pero ya de tiempo completo. De tiempo completo y empecé a trabajar ahí. Clase de español, el nivel conversación. Grupos, cada semestre cambiaba, pero grupos varios, maestros o extranjeros en un grupo, otro extranjero en otro, nos tocaba. Hasta llegamos a hacer libro entre nosotros para los alumnos coreanos. Yo en esa universidad estuve 16 años seguidos y vuelvo a lo mismo. Yo lo busqué, no. Lo pedí, tampoco. Pero me acuerdo y ya me dijeron después que de aquel grupo del primer semestre, pues ya habían pasado años, una profesora muy conocida del hermano Alfredo porque vino a México y vivió en su casa, era mi alumna, fue mi alumna y ahora compañera de trabajo. Y ella fue la que me dijo, no, pues tú me diste clase cuando diste clase aquel semestre. Ah, pues muy bien. Entonces, el trabajo se convirtió en estar con la juventud coreana. Fue muy agradable porque yo nunca tuve ningún problema de disciplina. Nunca. Nunca tuve ningún problema académico porque iban a lo que iban a estudiar. Dicen que los papás, cuando nace el hijo, sobre todo el hijo, ahora también la hija, ya están pensando en la universidad. Quieren estudio para sus hijos. Y luego los meten a academias para ir mejorando, y que la academia de música y que la de baile y que la de ballet.
y luego lo que decía el hermano, lugares para ir a estudiar. Se enfrascan, se les alquilan lugarcitos para cada quien y ahí se pasan la tarde, la noche estudiando. Pues muy bien, eso forma parte de la educación a la que me refería, porque los hermanos coreanos, viendo que pues sí trabajábamos, nos tardó quizá allí en Corea, y viendo que el ingreso con el sueldo que nos dábamos era para la comunidad, ya ven, tomó un sesgo diferente nuestra presencia. Y ese sesgo pues, se lo agradecemos a Dios. Y queremos que sigan nuestros hermanos coreanos echándole ganas. No,